¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que es de verdad clave en la salud pública y un tema fundamental para el EUNACOM, el diagnóstico de situación de salud. Entender este proceso no solo es vital para el examen, sino para la práctica médica de todos los días. Así que vamos a ello. Entonces, ¿qué es exactamente un diagnóstico de situación de salud o DSS, como lo vamos a llamar? A ver, la mejor forma de pensarlo es como si hiciéramos un examen clínico completo, pero en vez de a un paciente, a toda una comunidad. No nos quedamos solo con los síntomas, o sea, las enfermedades que vemos, sino que buscamos entender el cuadro completo, cuál es su estado de salud general, cuáles son sus problemas y, lo más importante, qué factores están causando esa situación. Y esta idea es central, ¿eh? El DSS no es un simple informe que se guarda en un cajón. Como dice aquí, es la piedra angular, la base de toda la planificación en salud. Es que, sin un buen diagnóstico, cualquier cosa que hagamos sería como tratar a un paciente a ciegas. El DSS nos dice dónde, cómo y por qué debemos invertir los recursos. Ok, para que este repaso quede súper claro, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a ver bien cuál es el propósito central del DSS. Después, vamos a desglosar sus 5 etapas, que es clave conocerlas. Luego, ¿de dónde sacamos los datos? Viendo las fuentes primarias y secundarias. Y vamos a cerrar con una síntesis de esos puntos que no se nos pueden olvidar para el EUNACOM. Entremos de lleno al primer punto, el propósito. Es fundamental entender que el DSS no es un documento estático. No, para nada. Es una herramienta de diagnóstico viva, activa, que está diseñada no solo para describir lo que pasa, sino para generar la inteligencia necesaria que nos permita actuar y mejorar la salud de la comunidad. Como podemos ver aquí, sus objetivos son bien amplios. El DSS va desde lo más básico, que es describir el estado de salud, hasta lo más estratégico. Analizar las causas de fondo, guiar cómo priorizamos las intervenciones y cómo asignamos los recursos. En resumen, es el motor de una gestión en salud que se basa en evidencia. Ahora sí, entramos al corazón del DSS, a su procedimiento. Conocer estas 5 etapas y en orden es crucial. Estructuran todo el proceso de una manera lógica y créanme, es una pregunta clásica de examen. Muy bien, aquí tenemos el mapa completo del proceso. Estas son las 5 etapas: descripción, análisis, priorización, pronóstico y recomendaciones. Es súper importante no solo memorizar el orden, sino entender de verdad qué hacemos en cada paso. Vamos a verlas una por una. La primera etapa, la descripción, es básicamente la recolección de datos. Es como hacer la anamnesis y el examen físico de la comunidad. Juntamos de todo: quiénes son, de qué se enferman, de qué mueren, qué servicios de salud tienen. Y aquí es donde indicadores como los años de vida potencialmente perdidos, los ABPP, o los años de vida ajustados por discapacidad, los ABAD, nos dan una foto muy clara del impacto real de las enfermedades. A ver, si la descripción es el qué está pasando, el análisis es el por qué está pasando. En esta fase dejamos de ser recolectores de datos y nos ponemos el sombrero de detectives. Buscamos las causas de los problemas. ¿Por qué la diabetes es más prevalente en esta comuna que en la de al lado? ¿Qué factores sociales o ambientales están influyendo? Aquí es donde empezamos a conectar los puntos. Ahora, ojo acá, porque esta etapa es clave y es material de examen sí o sí. Como los recursos nunca son infinitos, tenemos que decidir qué problema atacar primero. Y no lo hacemos al azar. Usamos 4 criterios técnicos. Magnitud, que es qué tan frecuente es el problema. Trascendencia, que mide su gravedad y su impacto. Vulnerabilidad, que se pregunta si tenemos alguna solución efectiva. Y por último, factibilidad, que es ver si tenemos los recursos para implementar esa solución. Dominar estos 4 conceptos es fundamental. Las 2 últimas etapas ya nos proyectan hacia adelante. Primero, el pronóstico. Esto es un ejercicio de proyección, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué pasaría con este problema si no hiciéramos nada? Y luego, las recomendaciones, que ya son nuestro plan de acción. Aquí es donde todo el trabajo previo se transforma en una estrategia concreta, con intervenciones basadas en evidencia para atacar los problemas que ya priorizamos. Bien, pero ¿de dónde sale toda esta información? La distinción entre fuentes primarias y secundarias es simple pero vital. Las fuentes primarias las generamos nosotros mismos para nuestro estudio, como hacer una encuesta en un CESFAM. Las secundarias, en cambio, son datos que ya existen, que fueron recolectados por otras instituciones más grandes. Profundicemos un poquito en las fuentes primarias. ¿Cuándo recurrimos a ellas? Bueno, cuando los datos que ya existen no nos alcanzan para responder nuestras preguntas a nivel local. Es la forma de ir al terreno y conseguir información de primera mano.
Estos métodos nos dan una visión mucho más cualitativa, más detallada. Hablar con la gente en grupos focales o entrevistar a los líderes de la comunidad nos da ese contexto que los números por sí solos no nos pueden dar. Es la manera de entender cómo percibe la gente sus propios problemas y necesidades. Y ahora, vamos a las fuentes secundarias. Y aquí, atención, porque para el EUNACOM y para la práctica en Chile, estas son las más importantes. Son la columna vertebral de cualquier DSS a gran escala, y es indispensable saber cuáles son y qué información tiene cada una. Empecemos por la base de todo, el registro civil. De aquí sacamos los datos más fundamentales sobre la población. Los numeradores, como el número de muertes por una causa específica, y también los denominadores para muchos de nuestros cálculos. Sin estadísticas vitales confiables, simplemente no se puede hacer epidemiología. El punto crucial aquí, y esto hay que recordarlo sí o sí, es el rol del MinSal, y específicamente del DEIS. El DEIS es como la gran fábrica de estadísticas de salud en Chile. Es el que consolida la información de los egresos hospitalarios, los REM, de la atención primaria y las enfermedades en notificación obligatoria. Y por supuesto está la Encuesta Nacional de Salud, la ENES, que es la radiografía más completa que tenemos de la morbilidad y los factores de riesgo en el país. Y aquí es donde todo se conecta de forma brillante. El INE, a través del censo, nos da el denominador para casi todas nuestras tasas. Y la encuesta Casen nos permite cruzar los resultados de salud con los determinantes sociales como la pobreza, la educación o las condiciones de la vivienda. Es fundamental para entender el contexto. Muy bien, entramos en la recta final. Vamos a hacer un repaso rápido y directo de los conceptos que tienen que quedar grabados a fuego para el examen. Esto es lo esencial de lo esencial. Primero, los indicadores. No basta con saber qué significan las siglas ABPP y ABAD. Hay que ser capaces de explicar qué mide cada uno, cómo se interpretan y por qué son tan útiles para medir la carga de enfermedad y ayudarnos a priorizar. Segundo, el concepto de determinantes sociales. Un buen DSS va mucho más allá de lo biológico. Conecta la salud de las personas con las condiciones en las que viven. Esta es la visión moderna y completa de la salud pública. Tercero, esta tabla es el resumen de alto rendimiento. Hay que saber qué institución genera qué tipo de datos. Una pregunta clásica del examen es, ¿de dónde sacamos la tasa de mortalidad infantil o los datos de prevalencia de hipertensión? MinSal, INE y Registro Civil. Esos son los tres pilares. Y por último, volvemos al principio. El flujo de todo el proceso del DSS. Hay que poder nombrar y describir brevemente cada una de las 5 etapas, en orden. Es el esqueleto conceptual sobre el que se construye todo lo demás. Para terminar, queda una pregunta para la reflexión. Si pensamos en una comunidad local, en nuestro propio CESFAM, ¿cómo aplicaríamos todo este marco? ¿Cuál sería el punto de partida? Ejercitar este pensamiento crítico es la mejor forma de que todo esto que revisamos quede bien aprendido. Mucho éxito en el estudio.